Muy buenas tardes y muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, le escuchamos bien, gracias. Bueno, pues muchas gracias nuevamente a la señora directora por esta presentación demasiado extensa, la verdad. Lo único que me ha apasionado toda mi carrera es la educación y, y la educación desde un punto de vista de cuáles son aquellos espacios o cuáles son aquellas barreras que nos han limitado como país y nos han limitado como sociedad en alcanzar algo que en principio se ve muy fácil y que en principio nos obliga como país a atender a una comunidad, en este caso a los jóvenes y también a población adulta, en construirles un futuro mejor y también tener un mejor futuro como país. Entonces, yo traté de hacer esta presentación y yéndome un poco hacia algunos indicadores, particularmente tres indicadores que tienen que ver para mí en entender lo que está sucediendo y lo que podemos prever en el futuro en la educación superior. Y se refieren principalmente a tres reflexiones que tenemos que hacernos. Los aspectos demográficos que tenemos, en este caso como México y también como mundo, las estrategias en la enseñanza y en la formación docente, cómo han cambiado y qué es lo que está sucediendo en el mundo y qué es lo que está sucediendo en cada uno de los entornos en particular y cómo estos entornos son diametralmente contradictorios, mientras que en algunos casos encontramos grandes oportunidades y encontramos espacios muy amplios de crecimiento, vemos también una importante parte de nuestra población que no tiene acceso absolutamente a nada. Y también la otra, finalmente la que siempre nos detiene y muchas veces nos pone en mucho dilema son los contenidos, la actualización y los objetivos que deben de tener nuestros programas, nuestros planes y lo que hacemos en las universidades. Siempre en este espacio nos hemos puesto a reflexionar más sobre qué es lo que deben de tener en un contexto de especialidad o en un contexto de generar habilidades y no necesariamente en algo que se nos ha olvidado en las universidades y que es la construcción de ciudadanía, la construcción de un perfil y la construcción de jóvenes que se indignen hacia ciertas cosas que vemos dentro de la sociedad. Entonces me voy a referir a lo largo de estos minutos que tengo con ustedes a trabajar y a ponerme a hablar sobre estas tres grandes áreas que a mí en lo particular se me hacen fundamentales, muy importantes de ver. Tenemos aquí en esta primera cómo se está comportando nuestra población en México y en el mundo, y estas ya no pirámides, sino estos rombos. Empezamos a ver cómo a principios de los 70s, de los 60s, teníamos una base increíblemente amplia entre población de 0 a 4 años y después de 5 a 9 años. Literal, era una pirámide, así se le llamaban las pirámides poblacionales. Esa pirámide ha ido cambiando a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, y podemos ver, por ejemplo, en el caso tanto del mundo como en el caso de México, cómo la base de la supuesta pirámide cada vez se va haciendo mucho más estrecha y cómo empiezan a crecer los grupos entre los 5 y los 9 años, entre los 10 y los 14 y entre los 15 y los 19 años. Eso quiere decir un aumento en la demanda en educación superior, pero también nos está planteando que un cambio en el perfil poblacional que a la larga tendremos una base muy cortita, una base de 0 a 4 años muy pobre para poder soportar esta gran rombo poblacional y esto tendrá repercusiones, por supuesto, en la educación, pero también como país en la cuestión de pensiones o en la cuestión de sistemas de salud. Entonces tenemos que reconstruirnos y también pensar como sociedad que estamos cambiando nuestro perfil poblacional. Podemos hablar en este sentido en los aspectos demográficos de cobertura e inclusión, que aun cuando la matrícula ha ido aumentando, principalmente en las mujeres de 19 al 41% y en los hombres de 19 al 36%,
de cualquier manera es muy, muy baja. El acceso a la educación superior tiene connotaciones muy particulares, depende del lugar en donde nazcas, depende del país en el que estés. No todos tenemos las mismas oportunidades y las mismas posibilidades. El acceso a la educación superior en las poblaciones más pobres solamente lo tiene el 10% de ellas, mientras que el 77% de la población de más altos ingresos tiene prácticamente asegurada la educación superior, ya sea a través de educación pública o educación privada, que también es un tema a considerar y que seguramente tendrá que ser parte de una nueva platicar sobre los grandes desafíos en educación superior privada y la educación superior pública, en cuanto a las características, en cuanto a los porqués de sus contenidos, en cuanto al cuál es su función dentro de la construcción de un país y de una sociedad mucho más igualitaria. Pero aquí tenemos un punto muy particular que nos tiene que poner a pensar muchísimo en cuanto a las oportunidades que se están dando en educación superior. Y aquí no estamos profundizando en temas que tienen que ver sobre algunas áreas de la educación superior. Sabemos, por ejemplo, que las áreas de la salud, el área de la medicina, el área también de las humanidades, como es el área del derecho, etcétera, presenta una saturación impresionante en sus matrículas y no permite a los jóvenes ni siquiera soñar con ingresar en esas licenciaturas. Entonces tenemos un doble enfoque aquí. Uno es el rezago o la falta de oportunidades en educación superior, y después la falta de oportunidades en lo que a ti o lo que tú considerarías tener mejores oportunidades o en lo que a ti te gustaría hacer. Y esto también se ve reflejado, insisto, en cuanto a la población más pobre. Y dentro de la población más pobre, bueno, pues por supuesto que va a ser la población de comunidades indígenas. Muchas veces cuando nosotros nos ponemos a hablar de educación superior, pensamos que hay un acceso universal, que realmente es una cuestión solamente de abrir los espacios, de tener una ley que nos diga que a partir del año 2020 todos los jóvenes tendrán acceso a la educación media superior, y después en 2030 tendrán acceso a todos los jóvenes a la educación superior, como si eso se construyera solamente a través de un mandato y sin ninguna otra obligación por parte del Estado. Creo que cuando se aprueban estas leyes, tanto en los países como también son cuestiones que tienen que ver con la UNESCO, en donde apoya o promueve que la educación superior sea accesible para todos. Se nos olvida la otra parte, ¿no? La otra parte de cómo lo vamos a lograr, cuál va a ser el financiamiento que se requiere, cuáles van a ser las formas que tenemos que enseñar, cómo vamos a construir esa educación, qué es lo que pretendemos con ella, cómo podemos realmente incidir como en los jóvenes para cambiar el futuro de un país. Porque tenemos que entender, y no se nos puede olvidar, que la función de la educación superior no tiene que ver solamente con una función individual de atender un deseo o una intención de alguien, sino también tiene como finalidad última cambiar la dinámica de una población, la dinámica de un país, y encontrar mejores oportunidades de todos. Pero hoy por hoy las desigualdades en el acceso persisten. La pobreza es un factor que ya lo comentamos hace un momento, las situaciones de crisis y de emergencia, los altos costos de la matrícula en muchos países, particularmente podríamos hablar de México. La educación superior tiene un alto contenido en términos de matrícula privada. La educación pública constituye menos del 50% de la matrícula total. Los exámenes de ingreso, la movilidad geográfica, tenemos muchas comunidades en México que migran, y al migrar pierden la oportunidad de seguir estudiando. No hay una revalidación o no hay una forma de volver a encontrar un espacio en educación superior, y sabemos que la movilidad geográfica hoy por hoy en el mundo es un factor
fundamental de entender, porque no solamente migran personas, sino migran muchas otras cosas junto con ellas. Migran cuestiones de salud, migran cuestiones de educación, migran cuestiones de cuestiones laborales, migran familias. Antes la migración se daba solamente una persona de una familia migraba, el más joven o el padre de familia, etcétera. Ahora las migraciones son de familia, son todo el núcleo familiar es el que migra y no tiene ninguna forma de continuar lo que venía siendo en su lugar de origen. Entonces podemos ver que en este sentido los desafíos que tienen las comunidades marginadas para acceder a la educación superior son muy grandes. Y esto es muy relevante porque estas comunidades representan un porcentaje altísimo en la población, no solamente de nuestros países latinoamericanos, sino también a nivel mundial. Solamente países europeos podríamos hablar de que tienen prácticamente cubierta esta cuestión de la cobertura, pero aún ellos, lo hemos visto en los últimos años con las grandes migraciones de países de Asia Media hacia Europa, por ejemplo, de Siria o de Afganistán, etcétera, que hay muchísima migración como la que está sucediendo en los países latinoamericanos hacia Estados Unidos y que cruzan por México. Y esta migración se va quedando y va generando también grandes desafíos. Entonces, países en los que pensábamos que teníamos solucionado y que teníamos prácticamente resuelto nuestros problemas de educación, de salud, de trabajo, etcétera, ahora nos encontramos con grandes desafíos. Y lo estamos viendo también en la política, en donde personajes de extrema derecha que no permiten, que no quieren a los migrantes empiezan a tener y a jugar un papel relevante. Entonces yo creo que es algo en donde nos tenemos que detener también en la educación superior para poder platicar y poder dar planteamientos. Tenemos que entender que la educación superior y las universidades deben de ser aquellos espacios en donde se discutan, en donde se opine, en donde se pueda manifestar las diferentes formas de pensar en un momento dado y que sean estos espacios de coincidencia eventualmente para construirnos como una sociedad más incluyente. Aquí lo podemos ver cómo ha ido cambiando de 1970 al 2023, que empezó, como les había comentado, con este es en México en particular, que empezó con una enorme pirámide en donde las bases de la pirámide de 0 a 4 y de 5 a 9 constituían prácticamente el 50% de la población. Y podemos ver hacia el 2023 cómo se ha ido reduciendo totalmente esto y está quedando una parte mucho más estrecha de 0 a 4 años y cómo se empieza a robustecer esta parte de 15 a 19, bueno, desde 10 a 14, 15 a 19 y 20 a 24, que esa es la etapa en donde empiezan los jóvenes con educación media superior y educación superior y se empiezan a construir en términos de lo que nosotros quisiéramos para tener una mejor sociedad. Insisto y voy a insistir mucho en que el fin de la educación superior no solamente es crear o tener buenos odontólogos, buenos médicos, buenos abogados, buenos arquitectos, sino también construirlos como unos buenos ciudadanos y que se puedan indignar con problemas del medio ambiente, que puedan manifestarse en contra de cuestiones que tienen que ver con atentados contra la democracia, en fin. Creo que esa parte se nos ha ido quedando y aquí tenemos como una gran cantidad de jóvenes están por entrar o están en esa edad y no les estamos ofreciendo absolutamente ninguna oportunidad por lo que ya vimos en cuanto a la cobertura. Aquí lo tenemos y hay otro aspecto en términos de la cobertura que se nos olvida. Muchas veces pensamos que con que entren los datos de ingreso nos asegura ya una cobertura universal, sin ponernos a pensar los datos de egreso y cuántos concluyen realmente su educación, porque sabemos que muchos jóvenes en el mundo empiezan y pocos son los que terminan, por muchísimas razones, cuestiones que tienen que trabajar, cuestiones de pobreza, cuestiones de movilidad, cuestiones de maternidad, desde muy joven, etcétera. Entonces, en ese sentido, es otro aspecto que muchas veces, por querer ver números altos en cobertura, se nos olvidan los datos pequeños. En este caso, insisto, el de las tasas de graduación y conclusión.
tenemos que ver que aun cuando hemos mejorado, estos datos son de México, los del lado derecho, hemos mejorado en cuanto al porcentaje de jóvenes en educación superior que aumenta del 25 al 34, es el 23%, 23% de los jóvenes. Que está muy por debajo de otros países latinoamericanos como Colombia y Chile y también de la OCDE. Esto nos plantea un enorme desafío. Y en este caso, en este 23%, no estamos tomando en cuenta la desigualdad en cuanto al origen étnico, en donde solamente el 6.6% de los mexicanos de origen indígena habían completado la educación superior, en contraste con casi el 19% de aquellos de origen no indígena. Esto de alguna manera, este círculo perpetúa las grandes condiciones de desigualdad y lo podemos ver en países como México, en donde los estados de la República más pobres siguen siendo los mismos, aquellos que tienen poco acceso a la educación superior, poco acceso a la salud, poco acceso a vías de comunicación, poco acceso a un trabajo digno, etcétera. Es un círculo que se va dando y que también son los estados de la República que más migración tienen y también son los estados que más violencia presentan. Entonces, esta parte de cómo romper este ciclo, este círculo de desigualdad, de pobreza a partir de la educación superior y el acceso a ella, que creo que es un factor fundamental. Y aquí podríamos hacer un paréntesis y podríamos decir que quien ha suplido o ha tratado de suplir a la educación superior pública es la educación superior privada, que si bien ha sido una opción interesante o se constituía como una opción importante, después del tiempo se empieza a encontrar que adolece de muchas de las características que la educación pública puede dar. Y esto quiere decir con la calidad, con los principios, con los fines. Y no hablo de toda la educación privada, que no se confunda. Estoy hablando de estos grandes espacios que aparecen y que te muestran y que te quieren y que te dicen que en 2 años o en 1 año y medio o de manera totalmente en línea tú puedes concluir una educación superior. No estoy hablando de las grandes universidades privadas en donde sí hay una construcción no solamente del pensamiento, sino también un lugar de reflexión y un lugar en donde podemos argumentar y podemos discutir lo que queremos como país. En la segunda parte en la que quiero reflexionar son las estrategias. A partir de la pandemia, bueno, de hecho, desde mucho antes de la pandemia ya se había estado trabajando muchísimo con la educación en línea, con grandes estos espacios para compartir enseñanza, etcétera. Pero la pandemia nos mostró la obligación de apresurarnos en esto, pero también nos mostró la desigualdad que teníamos. Nos volvió a decir que no todos podíamos tener acceso a ella. Y no solamente tiene que ver con el Internet. El Internet es uno de los aspectos primarios, pero después tienes que tener un buen espacio para poder recibir y tener tu lugar de trabajo. Tienes que tener una conexión que no tenga alteraciones y que te permita poder acceder a lo que necesitas. Tiene que haber espacios, insisto, en las familias para poderlo hacer. La pandemia nos mostró en lugares o departamentos en donde viven familias de 3 o 4 personas o 5 personas, en donde todos tenían que estarse conectando, algunos porque eran profesores, otros porque eran alumnos, otros porque estaban trabajando. Y nos dimos cuenta que no se podía hacer. Lo que tenemos como Internet en una cobertura casi universal, que es lo que vemos en el lado derecho, es a través del teléfono, a través del celular, y nosotros sabemos que a través del celular pues no podemos estar hablando de una formación o una estrategia de enseñanza o de una formación docente a través de un celular. Pero estos datos de alguna manera nos disfrazan o nos encubren realmente las carencias y los problemas que enfrentamos en cuanto a las posibilidades de tener tecnologías apropiadas para bajar programas, para interactuar en un mundo cada vez más globalizado. Este es otro desafío y nos vuelve a mostrar las grandes desigualdades. Y también tenemos aquí en el lado derecho, en la parte inferior,
los 3 estados de la República Mexicana en donde se presenta el menor número de usuarios y son coincidentemente 3 de los estados de más pobreza que nosotros tenemos como país. Aquí tenemos en estas gráficas de un último estudio del INEGI, en donde nos marcan que prácticamente todos tienen un celular inteligente en su vivienda. Y nosotros sabemos que también los celulares tienen diferentes características y capacidades. Pero con esta cifra, nosotros asumíamos que todos tienen acceso al uso de herramientas tecnológicas en las viviendas. Pero cuando nos empezamos a desglosar hacia abajo, vemos que solamente el 50% cuenta con una computadora. Y si tenemos a 2 personas, 2 jóvenes o 2 niños o 2 adolescentes al mismo tiempo haciendo sus cosas, pues nos vamos a encontrar con grandes desafíos. Aquí tenemos lo que ha ido pasando. La educación superior se ha constituido en un 60% en educación en línea, que eso, insisto, habría que ver la eficacia y habría que medir las otros componentes que estuvimos viendo a lo largo de estos minutos. Y aquí lo tenemos también en cuanto a la pública y la privada, en donde la privada se constituye con mayor cantidad de interacción a través de tecnologías de la información. Esta parte del uso de las tecnologías es algo que nos tenemos que detener, nos tendríamos que detener muchísimo tiempo para poder analizar el acceso y la cobertura y hasta dónde podríamos llegar a tener realmente una educación de calidad para todos y no solamente para algunos cuantos, en este caso los más privilegiados. Aquí tenemos los diferentes datos. Y ahora nos pondríamos a los contenidos y tenemos varias áreas que nos hemos olvidado, y es esta parte de la pospandemia en donde la gran mayoría de los jóvenes experimentan estrés, depresión y problemas de relacionarse con otras personas, y esto constituye un espacio impresionante de atención y de alerta hacia lo que estamos haciendo, y pocas universidades lo están tomando en cuenta en sus programas, lo ponen como algo que no les corresponde a ellos. Considero que la educación debe de tener varios componentes fundamentales. Tiene que inspirar el deseo de aprender, se ha dicho mucho en el mundo, aprender a aprender, hacerlos capaces de pensar, entender y cuestionar o preguntar. Tienes que hacer los personajes críticos, ciudadanos críticos. La educación no solamente es acerca de lo que aprendes o cómo lo aprendes, sino es lo que haces con lo que aprendes. Es lo que eres al término de tu formación. Y en ese sentido hemos hecho mucho hincapié en la ENES de qué es la construcción. Eso es la construcción de ciudadanía. ¿Cómo prepararse para el siglo XXI? ¿Qué competencias necesitan? Pues, ¿cómo podemos avanzar al siglo XXI con una agenda pendiente del siglo XX en términos del humanismo crítico, en términos de la inclusión, en términos del respeto, en términos de derechos humanos? Muchas preguntas se acumulan y pocas respuestas. Sin lugar a dudas, el esfuerzo de ser encaminado a impulsar una mayor y plena participación ciudadana, y todo esto en sociedades y mundos cada vez más complejos. Tenemos que tener muy presente estas dos cosas. Les enseñamos a ser parte de una sociedad, pero no les enseñamos a indignarse ante la injusticia, la destrucción del medio ambiente o la violencia que nos lastima todos los días. Y ejemplos claros los tenemos en las diferentes elecciones de los líderes que nos van a dirigir los próximos años en el mundo. Los empoderamos para que sean exitosos de manera individual, sin enseñarles que finalmente el éxito colectivo, el éxito como sociedad, como grupo, nos va a dar mucho más. Les enseñamos y formamos para poder ser capaces de desempeñar el ejercicio profesional, pero no les enseñamos a entender las necesidades de su país y a sumarse a la solución de ellas. Les enseñamos a resolver un dilema clínico, pero no les enseñamos a defender la democracia o sus instituciones. Creo que tenemos que hacer cambios en los paradigmas de la educación superior. Tenemos que tener a la filosofía, las artes, las ciencias y las humanidades como herramientas fundamentales para poder construirnos. Tenemos que encontrar espacios de convergencia en un país, en una sociedad y en un mundo que se nos va entre las manos. Tenemos que hacer de la solidaridad, la generosidad y la gratitud los valores irrenunciables y principales en nuestros espacios universitarios. Pues así, de manera muy rápida y de manera yo diría, con muchas preguntas. Cada vez que tengo estos espacios me quedo con más preguntas y surgen más lugares para poder
poder interactuar. Y por eso estos grupos, estas grandes sociedades de comunidades internacionales de innovación y equidad educativa son fundamentales para entendernos como país. Entonces, y como sociedad, ¿no? Porque al final del día todos estamos conectados. Así que, pues, muchas gracias por la oportunidad de estar esta mañana con ustedes y con esto terminaría mi presentación. Muchas gracias, directora.